Desde que tengo memoria, siempre sentí que no estaba solo en mi propia piel. Había algo extraño, una presencia que no podía explicar con palabras, pero que me acompañaba en silencio. Era como si hubiera una sombra pegada a mí, alguien que caminaba conmigo, respiraba conmigo y hasta pensaba conmigo. Mis padres solían mirarme raro cuando hablaba solo, aunque yo no lo sentía así. Para mí no era hablar solo, yo hablaba con mi hermano gemelo. Al menos, así lo llamaba yo. Desde pequeño, cada vez que me encerraba en mi habitación, él aparecía reflejado en el espejo, sentado al borde de mi cama o parado en la esquina, observándome con los mismos ojos que yo tenía. Era idéntico a mí, pero con una mirada más profunda, más antigua. No tenía nombre, así que lo llamaba simplemente él. Si alguien hubiera entrado en ese momento a mi cuarto, no lo habría visto. Solo yo podía. Pero juraría que su voz era real, tan real que podía susurrarme cosas en la noche y mantenerme despierto hasta el amanecer. Al principio pensé que era producto de mi imaginación infantil, como los amigos invisibles de los que todos los niños hablan. Pero con el tiempo, me di cuenta de que lo que vivía con él no era un simple juego. Me decía cosas que yo no podía saber, cosas que luego pasaban en la realidad. Por ejemplo, a los 7 años me dijo que no me sentara en la silla vieja del comedor porque se rompería. Yo lo ignoré, pero al día siguiente, durante el almuerzo, mi papá se sentó en esa misma silla y se vino abajo, por poco se golpea la cabeza contra el suelo. Otra vez me dijo que no caminara descalzo por la cocina porque iba a cortarme con un vidrio. Minutos después, mi madre rompió un vaso y los pedazos quedaron regados justo en el lugar donde yo había pasado antes. Cuando comencé a crecer, sus advertencias se volvieron más inquietantes. No te acerques a esa niña del colegio, me susurraba, ella no es lo que parece. Y luego me enteraba de que esa niña había robado algo y echado la culpa a otros. No salgas esta tarde, insistía en otra ocasión, y esa misma tarde hubo un accidente en la esquina de mi barrio. Yo siempre escuchaba. Y poco a poco, comencé a depender de él. Era como si su voz me mantuviera a salvo, como si fuera un guardián, pero al mismo tiempo, sentía que no todo era protección. Había algo oscuro en esa compañía. Mis padres nunca entendieron qué me pasaba. Me llevaron a psicólogos, me hicieron preguntas sobre mi amigo imaginario, pero yo nunca lo consideré imaginario. ¿Cómo iba a hacerlo si podía tocarme el hombro, si podía sentir el aire helado cuando se acercaba demasiado? ¿Cómo iba a inventarlo si, en el fondo, yo lo reconocía como parte de mí mismo? Cuando cumplí 15 años, ya no solo lo veía en mi habitación. Comenzó a aparecer en reflejos, en el vidrio de la ventana, en los charcos de agua en la calle, en cualquier superficie donde yo pudiera verme. Y cada vez que aparecía, su sonrisa era más siniestra. Era mi copia exacta, pero con un brillo extraño en los ojos, como si disfrutara de algo que yo aún no comprendía. La primera vez que me asustó de verdad fue una madrugada. Me desperté y lo vi sentado en mi escritorio, observándome. Lo raro es que no estaba reflejado en ningún lado, estaba ahí, tangible, como si realmente hubiera otra persona en mi cuarto. Me levanté de golpe, aterrado, y le pregunté quién era. Sonrió con calma y me dijo, soy tu hermano gemelo. El que nunca nació. Me quedé helado. Mis padres nunca me habían hablado de un gemelo. A la mañana siguiente, pregunté con cautela a mi madre si alguna vez estuvo embarazada de 2. Ella me miró raro, con un gesto de sorpresa que trató de disimular. Después de unos segundos de silencio incómodo, dijo que no, que solo me había tenido a mí. Pero yo sé que estaba mintiendo. Su cara lo decía todo. Desde ese día, él comenzó a mostrarse con más fuerza. Ya no solo era un reflejo ni una presencia. Podía escuchar sus pasos detrás de mí en el pasillo, podía sentir cómo me rozaba la mano al dormir, incluso llegué a oler su perfume, un aroma extraño a tierra húmeda. Comencé a tener sueños en los que no sabía si era yo el que actuaba o si era él tomando mi lugar. En uno de esos sueños lo vi caminando frente a un ataúd diminuto, con un bebé dentro. Me desperté con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta. Al poco tiempo, comencé a notar que mi personalidad estaba cambiando. Me enojaba con facilidad, tenía pensamientos violentos que no eran míos, sentía el impulso de hacer cosas que nunca había querido hacer. Una tarde, mientras discutía con un compañero en la escuela, escuché su voz clara en mi cabeza diciéndome, golpéalo. No quería, pero mi cuerpo se movió solo, y cuando reaccioné, el chico estaba en el suelo con la nariz sangrando. Me castigaron, y en casa recibí un sermón eterno de mi padre. Pero lo único que escuchaba era la risa de él en mi mente.
Las cosas empeoraron aún más el día que le conté a una amiga de confianza lo que me pasaba. Ella me escuchó pacientemente, sin juzgarme, pero cuando terminé me dijo que eso no era un hermano, que lo que yo describía sonaba más como una entidad. Un ser que había encontrado la manera de atarse a mí desde que nací. Esa noche tuve la peor experiencia de mi vida. Desperté con las manos manchadas de tierra y no recordaba nada. Al salir al patio, vi un hueco abierto en el jardín, como si alguien hubiera estado cavando desesperadamente. Y lo peor, dentro del hueco había un cajón pequeño, viejo y carcomido por la humedad. No me atrevía a abrirlo. Pero estoy seguro de que él quería que lo hiciera. Al día siguiente, enfrenté a mi madre de nuevo. Le pedí que me dijera la verdad. Ella lloró, y entre sollozos me confesó que cuando estaba embarazada de mí, efectivamente había otro bebé. Mi gemelo. Pero murió en el vientre, y los médicos dijeron que mi cuerpo absorbió el suyo. Nunca le hicieron funeral, nunca lo nombraron. Era como si nunca hubiera existido. Mi sangre se heló. Ahora todo tenía sentido. Él no era una invención, ni un espíritu cualquiera. Era mi hermano, el que había quedado atrapado en mí desde antes de nacer. Un gemelo que la vida no dejó llegar, pero que se negó a desaparecer por completo. Desde entonces, comencé a temerle más. Ya no lo veía como un protector, sino como alguien que reclamaba lo que le habían negado. Y lo reclamaba a través de mí. Sus apariciones se volvieron más frecuentes, más violentas. Me hablaba en sueños, me decía que debía darle un lugar, que debía permitirle vivir, aunque eso significara que yo dejara de hacerlo. No hay espacio para los dos, me repetía. El mundo me pertenece tanto como a ti. Mis padres pensaron en llevarme a un psiquiatra, incluso en internarme, porque mis episodios de ira y mis desvaríos eran cada vez más intensos. Pero yo sabía la verdad, no estaba loco. Era real. La noche más oscura llegó cuando, al mirarme en el espejo, ya no vi mi reflejo. Era él. Con la misma sonrisa torcida, con la mirada fija, pero no era yo. Y cuando levanté mi mano, su mano no se movió igual. Era independiente. Por primera vez, supe que no estaba dentro de mí, estaba afuera, reclamando su existencia. Desde entonces, no duermo tranquilo. No sé cuándo terminará todo esto, pero tengo la certeza de que no es posible huir de tu propio hermano gemelo, aunque nunca haya existido. Porque él está ahí, esperando el momento exacto en que yo ceda y le deje vivir en mi lugar.